Mientras escribo esto, son exactamente las 22:26 horas del 3 de abril de 2025. Por ahora, mi nombre es Rich. No puedo decir mucho sobre para quién trabajo, salvo que fui parte del personal relacionado con Estados Unidos y que fui asignado a una estación de investigación remota en lo profundo de la meseta oriental de la Antártida, en las cercanías de la estación Vostok y la estación Concordia. Dejo este memorando en caso de que algo llegue a pasar. En la Antártida, nada se desvía por accidente. Ni el viento, ni la nieve, y mucho menos los muertos. Operábamos la estación Vireo bajo protocolos estrictos de compartimentación, sin enlaces satelitales, sin balizas GPS, ni siquiera una designación formal en el registro del Tratado Antártico. Era un puesto de investigación clandestino, establecido muy por fuera de los límites operativos de las instalaciones conocidas, bastante al sureste de la estación Vostok. Cuanta menos gente supiera de nuestra existencia, mejor, incluyendo a quienes nos traían nuestro sustento. Nuestro reabastecimiento se orquestaba con una precisión quirúrgica para mantener la negación plausible. Nos enviaban una paleta de suministros cada 3 meses mediante lanzamiento aéreo. Los pilotos de Globemaster que salían de Christchurch recibían una sola instrucción: lanzan las coordenadas una zona muerta, un pedazo de la meseta polar que, para casi cualquiera que lo viera en un papel, no significaba nada. Las tripulaciones no sabían a quién ni qué estaban abasteciendo, solo que debían volar por un corredor designado bajo condiciones de silencio electrónico y soltar una paleta sellada desde la altitud a una hora exacta sincronizada con ventanas de sobrevuelo satelital. La idea era simple. Incluso si alguien interceptaba los datos del vuelo, los veía en el radar o los observaba a simple vista. Aún así no podrían rastrear el origen. Mi papel aquí era igual de reducido. No sabía nada sobre lo que hacían mis otros colegas, solo lo básico. Estábamos allí para hacer cosas científicas. Yo era el técnico de sistemas de campo, electricista, mecánico de diésel, encargado del mantenimiento de infraestructura, especialista en comunicaciones, todo menos medicina y biología. Títulos como especialista en sistemas suenan ordenados en el papel, pero en el campo significaba que yo era el que se arrastraba entre los ventisqueros con un multímetro en la boca y una llave en la mano enguantada. Cuando se abría la ventana de lanzamiento, tenía que conducir exactamente 25 millas terrestres hacia el norte verdadero, 0 grados con brújula de flujo magnético, desde la ubicación oculta de la estación. El uso de dispositivos GPS estaba explícitamente prohibido. Teníamos varios GD300 guardados bajo llave en la consola de comunicaciones dentro de una jaula de Faraday, encriptados y fuera de red, pero permanecían apagados a menos que hubiera una instrucción directa o una emergencia de vida o muerte. Sin rastreo, sin transmisiones, sin excepciones. El BV-206, un vehículo articulado con doble cabina y orugas, diseñado para atravesar nieve profunda, era nuestro caballo de batalla. El Hägglunds noruego había sido modificado con una vejiga de combustible reforzada, sellos térmicos en la cabina y un precalentador ártico de grado militar. Se manejaba bien sobre nieve irregular y sastrugi, y su baja presión sobre el suelo le permitía flotar sobre la mayoría de los ventisqueros. La navegación se hacía a la antigua: cuadrícula de mapa, rumbo magnético, repetidor de flujo magnético y un reloj de pulsera. Salía a media mañana. El pronóstico indicaba buen clima. Un sistema de baja presión menor sobre el domo C. Nada inusual.
La visibilidad era excelente, con claridad atmosférica de casi 100 kilómetros. Confirmé mi rumbo a 000 grados T y activé la marcha baja. El BV retumbó sobre la plataforma de hielo a una velocidad constante de 25 kilómetros por hora, estabilizado por la suspensión independiente de barra de torsión del vehículo. Era un vector recto, sin desvíos, sin puntos de referencia. Solo el arrastre axial del viento y la imagen de mi único refugio desvaneciéndose detrás de mí. Se suponía que el trayecto tomaría como máximo 3 horas ida y vuelta. Recuperar la carga, regresar. Comer estofado reconstituido y sin variables. Lo logré. El paracaídas naranja brillante se retorcía desesperadamente, tratando de escapar de la carga por el fuerte viento. Tras desatar las 6 cajas del palé de lanzamiento, las agarré hasta la cabina trasera del BV, con los dedos doliéndome bajo los gruesos guantes por el peso. De regreso, alrededor del kilómetro 45, la presión barométrica comenzó a caer más rápido de lo previsto. Un ciclón polar de núcleo cálido se estaba formando desde el este, arrastrado por una ondulación de la corriente en chorro proveniente de tierra de la Reina Maud. La visibilidad colapsó entre 30 kilómetros a 300 metros en menos de 30 minutos. Whiteout. El whiteout no es algo poético, es literal. Sin suelo, sin cielo. Solo un vacío luminoso y sin profundidad. Mi visibilidad quedó reducida al arco de los halógenos delanteros del BV. La brújula marcaba 180 grados T, mi vector de regreso. Me aferré a él como un salvavidas. Estaba ciego y a merced del azar de mantenerme en rumbo directo. No había margen para desvíos. Por suerte, no había mucho con qué chocar allá afuera. Solo un par de zonas previamente marcadas en el mapa para evitar grietas, así como posibles ocultas bergschrunds y randklufts. El BV gruñía contra los vientos cruzados y yo mantenía una mano sobre el repetidor de flujo magnético, corrigiendo el rumbo en ráfagas de 10 grados mientras la cizalladura del viento me empujaba hacia el oeste. Todo lo que podía hacer era confiar en el odómetro, corregir por cualquier derrape y rezarle a todos los dioses mecánicos que la calibración se mantuviera. Cuando llegué al perímetro de la estación, todo el sitio estaba envuelto en luz de tormenta. Las monturas de los heliostatos estaban enterradas hasta los codos en nieve, y la torre de comunicaciones de estructura de acero se mecía de forma inquietante. Rodeé el módulo térmico y me detuve frente a la esclusa de aire de la estación. Algo estaba mal. La puerta principal estaba sellada. Ahora bien, en condición 2, el protocolo era encierro total. Lo sabía, pero también conocía a mi equipo, Mark, Keller y Anja, y ellos habrían tenido una banda activa en el UHF. El procedimiento estándar era monitorear la frecuencia de regreso desde el momento en que salía hasta que volvía físicamente. No había excusa para el silencio. Presioné el micrófono. TAR 5, habla Rich. En aproximación final, abran. Nada. Cambié de frecuencia. Probé la de respaldo. Incluso la vieja banda de tonos que usábamos durante los ciclos de mantenimiento. Nada. El indicador del VHF parpadeaba en verde, activo, pero la señal estaba vacía. La consola de comunicaciones podría estar congelada, murmuré para mí. O'Keller volvió a intentar tostar algo. Y no era una broma. Una vez quemó un circuito redirigiendo energía del amplificador UHF
al horno tostador de la cocina. Dejé el BV encendido. Los calefactores mantenían la cabina a 38 grados centígrados. La temperatura era tolerable. Me recosté, me quité los guantes y tomé el termo. Solo unos minutos, pensé. Dejar que pase el viento. Luego volver a intentar. Parpadeé, y cuando abrí los ojos, era de mañana. El BV estaba en silencio, los calefactores muertos. El aire de la cabina era quebradizo. El hielo había trepado por el interior del parabrisas, enroscándose como venas. Mis botas estaban entumecidas. Mis dedos, ya oscureciéndose en los nudillos, se deslizaron de vuelta dentro de los guantes mientras comprendía lo que había pasado. Me había quedado dormido. El BV se quedó sin combustible. Estaba sentado en un bloque de acero congelado, sin comunicaciones y con la tormenta aún rugiendo afuera. La manija resistió al principio. El hielo la había sellado. Me apoyé y pateé. La puerta se abrió con un crujido que sonó como un disparo. La nieve se precipitó dentro. Fue entonces cuando vi las huellas. Una sola línea de pisadas, dirigidas al BV, deteniéndose en el lado del conductor. Ya empezaban a borrarse bajo el nuevo manto de nieve. Alguien había venido. Alguien miró dentro y me dejó. Salté desde el asiento del piloto hacia las olas de nieve que llegaban a la cintura y que se acumulaban contra el lado del vehículo frío y muerto. El frío atravesó mis térmicos como hielo seco. Tropecé entre el viento, siguiendo las banderas de marcaje hasta el vestíbulo. La puerta principal estaba entreabierta. No salía luz, solo viento, escarcha y el leve gemido del aire que pasaba por un respiradero muerto. Entré y encontré la estación en silencio. Y entonces olí la sangre. Ese aroma metálico me golpeó justo cuando giraba hacia la puerta interna del vestíbulo. Era tenue, pero inconfundible. Me congelé. Incluso bajo el frío, el aire lo traía consigo, ácido, rancio, aferrado a cada superficie como un residuo de violencia. Mi lámpara frontal cortó la penumbra, iluminando papeles esparcidos, una silla caída y la mesa del comedor. Keller fue el primero que vi. Corrí hacia él, casi resbalando sobre el laminado escarchado. La escena me golpeó como un camión. Se me grabó para siempre. Estaba desplomado sobre la mesa. El cuerpo estaba rígido, el rostro sumergido en un plato rojo de sopa de pollo con fideos, ahora congelada. La sangre se había filtrado desde un oscuro agujero en su sien derecha y había formado un carámbano que colgaba de su cráneo, culminando en un charco escarlata congelado bajo él. Una segunda herida de salida asomaba por detrás de su hombro derecho. Sus ojos sin vida me miraban, rogándome. Retrocedí tambaleándome. Mi respiración se cortó. La estación, nuestro santuario remoto, se había convertido en una tumba, congelada en el tiempo. Me dirigí al laboratorio. Cada paso era una lucha contra la incredulidad. Mis botas resonaban en el pasillo, crujiendo bajo vidrios rotos. La puerta del laboratorio estaba entreabierta. Adentro reinaba el caos. Equipos volcados, viales de muestras destrozados por el suelo, papeles por todas partes, gabinetes y compartimientos saqueados,
como si alguien hubiese revisado todo con un propósito. Y en medio de todo, encontré a los demás. Anya yacía en el suelo, cerca de la centrífuga, con un charco de sangre bajo ella. Su expresión era vacía, los ojos abiertos, congelados en el momento de su muerte. La herida de salida había sangrado profusamente antes de que el frío detuviera todo. Le dispararon a quemarropa por la espalda. La sangre pintaba el espacio frente a ella. Mark estaba desplomado sobre la estación de trabajo, recargado sobre su laptop en la silla. Una bala le había atravesado el cuello, había perforado el monitor y se había incrustado en la pared detrás. Una mano aún descansaba sobre el teclado, congelada a mitad de una pulsación. No podía respirar. Mi equipo, mis colegas, mis amigos estaban muertos. Los habían ejecutado fríamente, con eficiencia, y por el estado alterado del laboratorio, alguien había estado claramente buscando algo. Retrocedí lentamente fuera del cuarto. Necesitaba aire. Tenía que intentar restaurar la energía antes de que el generador se congelara por completo y yo también muriera. Quién sabe cuánto tiempo llevaba sin electricidad. Afuera luché contra el viento hasta llegar al módulo del generador. El sistema había sido apagado manualmente. Los interruptores estaban bajados, las válvulas de combustible cerradas. Quien hizo esto no solo mató, quería que la estación muriera. Volví a cebar el sistema, subí los interruptores y activé el encendido. El generador tosió y falló varias veces, luego rugió con vida. La energía volvió por secciones. Las luces de emergencia parpadearon. Los calefactores gimieron al arrancar su ciclo. La temperatura ambiente comenzó a subir, pero el frío dentro de mí no se fue. Cerré todas las puertas con llave. Ya adentro, fui directo a comunicaciones. Cada intento de pedir ayuda regresaba estático. El relé satelital de emergencia estaba fuera de línea. Saboteado. El terminal mostraba señales claras de manipulación, conectores arrancados, cables cortados, y cuando revisé la antena, el feed horn había sido completamente lijado. La radio de banda corta aún tenía energía. Intenté transmitir en frecuencias de emergencia, pero no recibí nada. Entonces, noté el equipo faltante. Los GD300 habían desaparecido. Todos. Regresé al laboratorio y tomé inventario. Faltaban archivos. Solo había cajones vacíos. Contenedores de muestra, especialmente los marcados como provenientes del sitio Delta, estaban rotos o habían desaparecido por completo. Quien vino, no solo vino a limpiar, estaba buscando algo, información, datos, evidencia. La tormenta duró días, oscilando entre ráfagas aullantes y calmas engañosas que me hacían creer que tal vez ya pasaría. Mantuve la estación sellada y sobreviví con el alijo de raciones del último suministro. MREs de larga duración, sopas en polvo, botanas al vacío, lo habitual para misiones prolongadas en condiciones de aislamiento. Las despensas de vireo estaban abastecidas para un equipo de 4 personas. Arrastré las cajas de casi 35 kilos desde la nieve de 1 metro de profundidad hasta adentro yo solo. Calculé que tenía recursos calóricos suficientes
para sobrevivir casi 12 meses si los racionaba bien. La estación ahora se sentía más grande, no en un sentido físico, sino en espíritu. La estructura modular seguía siendo un esqueleto prefabricado de acero sobre pilotes, anclado al permafrost. Con mis compañeros muertos, cada pasillo resonaba, cada puerta que abría susurraba duelo. Los cuerpos comenzaban a descongelarse. Aunque había restaurado el circuito principal de calefacción de la estación y los sistemas HVAC localizados, sellé los compartimentos no utilizados para conservar energía. La morgue improvisada, antes el anexo de almacén mecánico, estaba demasiado bien aislada para mantener baja la temperatura ambiente. El olor había comenzado a filtrarse en los compartimentos adyacentes, un recordatorio sombrío de que la entropía reclamaba el orden. Me tomé una tarde fría y lúgubre para envolver a cada uno de ellos en mantas térmicas de Mylar y meterlos en sacos de dormir de reserva. Uno por uno, cargué sus restos hacia la blancura. Había un terreno plano detrás del cobertizo del generador, donde la nieve se acumulaba con menos facilidad. Usé una pala plegable de trinchera y cavé 3 zanjas poco profundas en el permafrost, lo justo para colocarlos lado a lado. Dejé marcadores, simples etiquetas laminadas con sus identificaciones en estacas. Ahora que lo pienso, tal vez ni siquiera conocía sus verdaderos nombres. Con el equipo enterrado y el viento aullando allá afuera, me mantuve firme en mi rutina. Diagnósticos matutinos del generador, chequeos de voltaje en el rack de batería UPS, lecturas térmicas de los módulos habitacionales. Revisé cada sistema en sus ciclos de pruebas de forma manual, a la antigua. Eso me mantenía acuerdo. Entonces, al 8º día, el generador falló. No se detuvo poco a poco. No me advirtió con luces parpadeantes o una alarma de refrigerante. Simplemente se apagó. Escuché el cambio antes de verlo. La estación tenía un zumbido particular cuando estaba totalmente operativa. Una vibración sutil que se sentía en las placas del piso. Cuando murió, se sintió como si alguien hubiese succionado toda la energía del aire. Estaba a mitad de descongelar un paquete de comida, cuando las luces se atenuaron y los ventiladores se apagaron. Corrí hacia el módulo de energía. El generador de 300 kilowatts estaba muerto. Revisé el combustible. Medio tanque. Aceite en buen nivel. Batería completamente cargada. El panel de control marcaba un fallo general, pero no arrojaba ningún código de error. Comencé una inspección manual. Filtro de combustible limpio. Línea de combustible sin obstrucciones. Bomba de combustible silenciosa. Purgué la línea. La reactivé. Intenté reiniciar. Nada. El solenoide se activaba, pero el arranque no giraba. Puenteé el relé de encendido con un cable, algo arriesgado en cualquier condición, pero necesario. Aún así, nada. Abrí los paneles de acceso y palpé el riel de inyectores. Frío. Era como si todo el bloque de motor se hubiera agarrotado a pesar de los ciclos regulares del precalentador y sin ningún signo previo de estrés mecánico. Con herramientas limitadas y sin repuestos más allá de filtros, correas y fluidos, me quedé sin opciones. El generador estaba completamente fuera de servicio. El panel solar, un banco modesto de paneles fotovoltaicos montados al norte de la estación, solo podía suministrar unos 300 vatios en el pico del crepúsculo.
apenas lo suficiente para cargar lentamente los sistemas esenciales y proporcionar iluminación mínima. El rack de baterías todavía mantenía una buena carga y podría extenderla apagando todos los sistemas no esenciales. Volví al rack de comunicaciones. El enlace satelital estaba perdido, conectores cortados, placas de circuito fritas con algún tipo de líquido pegajoso. Los cables coaxiales habían sido retirados limpiamente de sus acoplamientos, no arrancados, cortados. Quien lo hizo tenía un conocimiento preciso de la arquitectura del sistema. Desnudé el cable principal, redirigí energía de respaldo desde loops y salté la alimentación al puerto auxiliar. Nada. Sin inicio. Sin señal. El módem estaba muerto. La tarjeta de control de respaldo tenía marcas de quemaduras en los terminales y fracturas finas en los componentes. Todo lo que me quedaba era la radio CB de onda corta y la portátil. Activé el transmisor y traté de emitir en todas las bandas de emergencia que pude. HF, UHF, frecuencias antiguas de operaciones antárticas, incluso canales de búsqueda y rescate marítimos y de aviación. Portadora presente. Silencio. Nadie escuchaba. O tal vez nadie podía oírme. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Prepararía el Hägglunds. La estación Vostok estaba aproximadamente a 402 millas al suroeste, a través de un infierno de sastrugi y meseta abierta. Era la única instalación tripulada dentro del rango, además de Concordia, operada por los rusos y bien equipada. Solo podía rezar para que no les importara un estadounidense perdido. Técnicamente, Concordia estaba más cerca, pero no había forma de entrar. Las tripulaciones invernales entran en aislamiento total, sin entradas y sin salidas. Incluso en una emergencia, no rompen el aislamiento. No es crueldad, es supervivencia. Abrir la estación durante el invierno arriesga la contaminación interna, despresurización y exposición a patógenos o desconocidos para los que no están preparados. Sin acceso aéreo ni rutas de abastecimiento transitables a mitad de temporada, bien podría estar en la luna. La única razón por la que nosotros podíamos movernos en invierno era porque Vireo no era una estación invernal tradicional. No estaba diseñada para una permanencia prolongada, sin salas limpias presurizadas, sin contención médica, sin protocolos psicológicos. No teníamos las mismas preocupaciones de bioseguridad porque, oficialmente, ni siquiera estábamos ahí. Si uno de nosotros moría, nadie hacía preguntas. Concordia, ese lugar está bajo escrutinio internacional constante. Vireo era diferente. Desechable. Vostok quedaba más lejos, sí, y era rusa, lo cual generaba dudas, pero no veía razón por la que arriesgaran matar a personal estadounidense por lo que sea que hubieran querido aquí. Y si iba a salir con vida, tenía que ser hacia algún lugar, cualquier lugar, con un enlace funcional al mundo exterior. Vostok era mi única oportunidad. Pasé por la lista de carga, línea por línea. Combustible lleno. 4 bidones de reserva cargados y asegurados en el módulo trasero. MREs, botanas y paquetes de agua sellada empacados. Jetboil y propano. 2 sistemas de sueño en capas dobles con forros térmicos. Piolet, pala, pico y otras herramientas. 3 días de baterías en una caja térmica al vacío para mi linterna frontal y linterna de mano. Créeme, te arrepientes si se mojan o enfrían demasiado. Antena de emergencia HF montada en el riel del techo. La vieja máquina ya estaba encendida.
el bloque del motor ronroneando bajo un ciclo de precalentamiento. Revisé la brújula Flussgate, fijé el rumbo a 189.61 grados, mi trayectoria hacia Vostok desde nuestra posición actual, e hice una última revisión exterior del vehículo antes de partir. Subí al asiento del operador, cerré la puerta y avancé lentamente. Y así dejé atrás la estación Vireo. Hacia el frío, solo y directo hacia lo desconocido. Unas 2 horas después de empezar la marcha, la oruga frontal izquierda perdió tensión. No necesité una luz de advertencia. Lo sentí de inmediato en el chasis. Una desviación lenta hacia la izquierda, seguida de un golpe y crujido audible que rompió el zumbido bajo el motor. Apagué el acelerador y me detuve con suavidad. Descendí al crujido de la nieve compacta, el frío cortándome al instante a través de las costuras de la chaqueta. Los niveles de luz eran bajos, un crepúsculo polar interminable que bañaba el mundo en una tonalidad gris plateada. La banda de luz ambiental apenas distinguible del cielo helado. Crepúsculo perpetuo, sin sol, sin estrellas, solo horizonte interminable y sombras. Me agaché junto al conjunto de la oruga. Tal vez un rodillo suelto o un eslabón guía roto. Todo el segmento delantero del lado izquierdo estaba suelto, arrastrado por la tensión del módulo trasero. Catastrófico, suficiente para detener cualquier avance serio. Maldije fuerte en medio del viento amortiguado. Podía quedarme al ralentí, incluso mantenerme caliente, pero cualquier viaje adicional estaba acabado, a menos que quisiera pasar horas bajo media tonelada de acero a menos 40 grados centígrados, con viento helado y sin ayuda si algo resbalaba y me arrancaba un dedo. Y fue entonces cuando lo vi. Un resplandor. Suave, azul, estático. A unas 2 millas de distancia por mi estimación, bajo en el horizonte, apenas visible a través de un velo de nieve soplada. Al principio pensé que podría ser la aurora en el horizonte, pero era localizado, demasiado constante. Era una fuente terrestre. ¿Ayuda, tal vez? Subí de nuevo al vehículo, saqué los binoculares y apoyé los codos en el tablero. Sin torres de radio, sin estructuras, solo un punto bajo y constante de luz blanca azulada. Revisé el mapa otra vez, desplegado en el asiento trasero. Según todas las coordenadas conocidas trazadas en la ruta hacia Vostok, no debía haber nada ahí. Ninguna estación meteorológica, ningún campamento, ningún marcador o accidente geográfico, solo una meseta glaciar completamente desierta. Encendí la radio CB a bordo. Cualquier estación en esta red, aquí TARS 5 móvil. ¿Me reciben? Cambio. TARS 5 era el indicativo designado que usábamos para cualquier transmisión de radio de largo alcance o insegura si se requería en caso de emergencia. Oficialmente, no oficialmente. Significaba Temporary Atmospheric Research Shelter, un nombre genérico usado para encubrir el verdadero propósito de la estación bajo una plausible designación civil de investigación. Pero solo recibí estática, nada más que el eco hueco del ruido portadora. Dudé. Luego preparé una mochila de un día, me puse la chaqueta exterior y salí nuevamente al viento. Las condiciones no eran terribles. Vientos constantes de 5 a 10 nudos desde el este, con una acumulación visible de nubes bajas en el horizonte. Tal vez a unas 5 millas de distancia, quizás menos. Me di 1 hora para salir caminando, reconocer la fuente de luz y regresar. Dejé el vehículo encendido, batería tibia,
alternador en ciclo, temperatura interior a 30 grados centígrados. Llené el tanque manualmente. Abrí la válvula del bidón de reserva para compensar y marqué mi punto de partida con cinta fluorescente reflectante en una estaca alta de madera antes de comenzar la caminata. Probablemente fue exagerado, considerando las luces brillantes obvias del vehículo y todo. Pero si una tormenta blanca se tragaba el BV mientras aún estaba a distancia de caminar, no iba a arriesgarme a encontrarlo a tientas en vientos de 30 nudos si se apagaba otra vez. Aunque incluso así, todo dependía de la suerte. Me moví rápido. La nieve era ligera y seca. Cada paso se hundía hasta justo por debajo de la rodilla. Ajusté mi ritmo en consecuencia, respirando de forma constante, manteniendo la producción de calor sin llegar a sudar. El viento mordía los bordes de mis gafas. La luz al frente seguía igual. A eso de los 10 minutos, empecé a notar más de ellas. Otras luces. Al principio, solo un segundo, tal vez un tercer punto de iluminación. Luego más, espaciadas de forma irregular sobre la superficie, cada una proyectando el mismo halo azul fantasmal sobre el hielo y la nieve. A los 36 minutos, llegué a la primera, a unas 2,5 millas del vehículo. Un cubo. Aproximadamente 1 metro por 1 metro, perfectamente proporcionado, sin rasgos. Su superficie era completamente blanca, no solo pintada, sino imposiblemente blanca, casi un 100% de pureza. Una niebla espesa se aferraba a sus caras, como vapor deslizándose sobre hielo seco. Estaba incrustado en el hielo, inmóvil. Caminé lentamente en círculo a su alrededor, extendiendo la mano sin llegar a tocarlo, retirándola rápidamente, sin juntas, sin puertos, sin paneles, nada. Me daba miedo tocarlo. Estaba atónito. El resplandor no tenía fuente visible, ni tampoco la niebla espesa. Mi reloj estaba muerto. Lo metí de nuevo en el guante. Lo toqué. Nada. Pantalla negra, sin escarcha, sin daños, solo inerte. Miré al norte. El BV seguía visible, un punto cálido y amarillo en la distancia. Todavía podía regresar. La tormenta aún no me alcanzaba. Comencé mi regreso, derrotado, extremadamente confundido y bastante perturbado. Aunque quería seguir investigando, sabía que debía volver al vehículo si quería ganarle al temporal. Lo escuché primero, un tono agudo y penetrante justo al borde de la percepción. Atravesaba el aire como un zumbido sostenido, mecánico pero orgánico, casi como un ruido blanco, excepto que no lo era. Estaba compuesto por capas, antinatural, vibrando en mis dientes. Me detuve en seco, con el pecho apretado. Me dolían los oídos y entonces instintivamente me giré. Y el cubo ya no estaba. En su lugar había un agujero. Me acerqué a lo que fuera eso. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Perfectamente cuadrado, 1 metro por 1 metro, sin nieve removida alrededor, solo un vacío impecable en el suelo, un espacio negativo, como si hubieran removido un píxel de nuestra realidad. Sin fondo, solo infinitud. De ahí salía el sonido, agudo, eléctrico, con algo más profundo.
un retumbar sepultado en la frecuencia. Me acerqué. Dentro había cielo, no como el cielo sobre mí, sino un cielo claro de verano, nubes, azul, profundidad, luz solar. Era pacífico, como si alguien hubiera cortado un cuadrado en el hielo y abierto una ventana hacia un lugar completamente distinto. Sentí náuseas en el estómago. No era vértigo, era algo más. Mi equilibrio cambió. La presión en mis oídos se alteró, como cuando se desciende rápido en un avión presurizado. Tropecé hacia atrás, alejándome del borde. La nieve había comenzado a caer y me di la vuelta. Corrí. El sonido se desvanecía a medida que avanzaba. La nieve azotaba con más fuerza ahora. La velocidad del viento en aumento. El cálido resplandor del BV deslizándose dentro y fuera de mi vista, oscurecido por el polvo de nieve y la oscuridad creciente. Y de repente vino el sonido. Una explosión. No fue aérea. Fue electrostática, como si el cielo se abriera por una descarga viva. El mundo se iluminó detrás de mí. Me giré otra vez. Los cubos, todos ellos, estaban explotando. Ejes de luz blanca cegadora disparándose verticalmente hacia la atmósfera, atravesando las nubes, iluminando la nieve densa como si fueran reflectores de estadio. Entré en pánico. Corrí. El terreno había desaparecido, borrado por la nieve, el ruido y la luz. Me ardía el pecho, mis pulmones suplicaban por aire. La bufanda empapada se había congelado en capas. Tosí, me atraganté, vomité dentro de mi mascarilla. El vehículo había desaparecido, perdido, tragado por completo. Caí de rodillas, derrotado. Y allí, emergiendo de la nieve frente a mí, otro, lento, silencioso, vapor saliendo de su superficie como aliento de una boca invisible, idéntico al primero, inmaculado, imposible, geometría divina. Gateé hacia él, mano sobre mano entre los montículos. El frío se filtraba en mis articulaciones, mi columna y mi alma. Observé la anomalía a un par de palmos de distancia. La estudié a través de la cortina de viento y nieve. Lentamente me quité el guante derecho. Extendí la mano. Mis dedos ahora ardían en las temperaturas negativas. Me temblaba la mano mientras la extendía, centímetro a centímetro. El torbellino que ahora aceptaba con calma me envolvía en entropía. Ya había aceptado mi destino. Mis últimos momentos. Aquí terminaba todo. Así es como moría, frente a frente con lo imposible. La muerte, un alivio del desierto congelado. El cubo iluminó mi brazo extendido y mi mano. La superficie tocó mi palma y desaparecí. Un destello de luz blanca brillante. Silencio. Paz. Nada. Oscuridad. Momentos después desperté. Lo primero que sentí fue el calor, denso, seco y completamente ajeno. Mi cuerpo temblando violentamente por el cambio repentino de temperatura. Tenía la cara pegada a un suelo áspero y reseco.
el aroma a trigo y polvo llenándome la nariz. Parpadeé hacia un cielo azul brillante, enmarcado por tallos dorados que se mecían con la brisa. Todo era demasiado ruidoso. Insectos cantando, cuervos llamando a lo lejos, el susurro de miles de espigas secas rozándose entre sí y un leve zumbido en mis oídos que se desvanecía poco a poco. Vomité una vez más. Mi parka se me pegaba como una lona mojada. Aún llevaba todo el equipo puesto, cada cierre y cada correa en su lugar, mis botas hundiéndose ligeramente en la tierra fértil y suelta. Me incorporé con dificultad. El peso de la mochila se sentía extraño en ese calor. Mi respiración era entrecortada. Desorientación, incredulidad, shock. Giré sobre mí mismo. No había nieve, ni cubos, ni estación, ni hielo, ni hengluts. Solo campo tras campo interminable de trigo, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido únicamente por una cerca de alambre de púas oxidada y una torre de agua blanca pálida a lo lejos. Retrocedí tambaleándome unos pasos, casi tropezando con la única marca que había quedado. Un parche de tierra chamuscada justo donde había estado tirado, perfectamente delineado en el suelo. Mi mano aún ardía. Miré mi palma sin guante, esperando que la piel ya no estuviera. Pero seguía ahí, enrojecida, en carne viva, temblando, la anomalía aún impresa en mis nervios. Revisé mi radio. Estaba freída. Miré mi reloj de pulsera. Seguía apagado. Ahora estaba en otro lugar, en algún lugar real, en algún lugar erróneo. Recuerden que les ha hablado